Ciudad Universitaria. Esa es lo que deseamos. Buenas noches, estás en sintonía de YSUS Radio. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presenta. Transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la República de El Salvador. Sentido común. Sentido común. Programa conducido por Max Serrador. Iniciamos. Buenas noches, ¿qué tal mis estimados radioescuchas? Aquí les saluda a su servidor, periodista y escritor Max Serrador. Estamos otra noche degustando un viernes tropical desde la Ciudad Universitaria, la primera casa de estudio del pueblo salvadoreño. Estamos hoy 26 de octubre, a finales del invierno e inicios de un verano prometedor, un verano interesante que podrá tener El Salvador a las vísperas de una elección, ya dentro de poco que la tenemos ya prácticamente encima, dentro de 4 meses, y estaremos hablando sobre eso. Para eso está con nosotros Óscar Martínez Peñato. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, estimado amigo. Bueno, Óscar tiene un admirable currículum. Él es licenciado en Relaciones Internacionales en Costa Rica de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Posee también una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Quebec en Montreal. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y actualmente es estudiante de maestría en Gobernabilidad Democrática y Alta Gerencia Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Así que bueno, este es el currículum de nuestro invitado distinguido. Sé que de antemano que esta es una entrevista que nos la vamos a gozar bien, porque estamos seguros de que Óscar tiene un excelente análisis preelectoral de cómo podemos darle otra óptica a este acto, este fenómeno que estamos viviendo hacia la gobernabilidad de este país. Estamos frente a días ágidos sobre el futuro, un tanto incierto de los salvadoreños. Bueno, basta de análisis y de presentaciones. ¿Cómo has estado, Óscar? Muy bien, Max. Antes que nada quisiera agradecerte por la invitación. Es un placer a mí estar en este campus universitario. Me trae gratos recuerdos porque trabajé al lado como secretario de planificación del doctor Fabio Castillo en su último periodo, y además es mi alma mater porque soy doctorando en Ciencias Sociales de esta universidad. Así Pero que es un placer por estar todo aquí. tu currículum que estoy viendo y leyendo, sos una persona joven, perdona la pregunta. ¿Cuántos años tenés? Bueno, acabo de cumplir 60 años el 24 de octubre. Años, compadre. No, qué increíble. Y yo tengo más... Yo que ya me veo más viejo que vos. Sí. Bueno, esa es la ventaja de ser indígena. Soy náhuatl tipí de Chalchuapa. Ya vamos a hablar de eso, pero qué increíble. O sea que venís pululando de la época del doctor Fabio Castillo. Sí, correcto, así es. Me acabo de encontrar personas aquí que son históricas aquí en la universidad. Por ejemplo, Margarita Muñoz me la acabo de encontrar aquí. Eso te iba a preguntar, sí. De chicas, de señoras y de cosas que pasan aquí nosotros, los de la U, con el permiso ahí de la Secretaría de Comunicaciones. ¡Qué jodemos los de la U! A ver si no me llaman. El otro día me llamó el rector ahí para decirme, mire Max, por favor, póngase serio. Pero bueno. Muy aburrido. Aquí está, sí. No, muy aburrido ser serio. Muy aburrido, además hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que bueno, aquí estamos desde la Ciudad Universitaria haciendo un breve análisis. Antes de entrar al análisis preelectoral,
Tú me estabas contando antes, fuera de micrófono, de tu trabajo y del proyecto que llevas de conocimiento y tradiciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas, como parte de tus labores en el CNR, el Centro Nacional de Registro. Mira qué interesante. Cuéntanos un poco de los objetivos de lo que estás haciendo. Los objetivos es, quizás el fundamental es que haya protección acerca de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales aquí en El Salvador, y también de los recursos naturales, porque El Salvador es uno de los países que se encuentran desprotegidos de estos conocimientos, de lo cual se han aprovechado industrias del diseño, industrias farmacéuticas que llegan a las comunidades indígenas, se ahorran muchos años de investigación porque son medicamentos de origen incluso prehispánico que vienen ya comprobados de generación en generación, y las empresas llegan y simplemente se apropian de esos conocimientos, de esos saberes, y en eso se ahorran millones de dólares en investigación. Y no les queda nada a nuestra gente. Exactamente. Entonces no hay un reconocimiento de los beneficios obtenidos por esas grandes empresas nacionales y transnacionales. Qué interesante. Entonces, claro que es interesante. ¿Tienes algún ejemplo así concreto así para cimentar tu información? Sí, claro que sí. Por ejemplo, el bálsamo. El bálsamo de El Salvador es un bálsamo único, pero resulta ser que ese bálsamo ahora se está produciendo en Japón, se está produciendo en otras latitudes, y eso no, porque está desprotegido los recursos naturales que tenemos aquí en el país. ¿Qué propiedades lo hace ser único? Lo hace ser único, son propiedades de cicatrización. De cicatrización, o sea, es algo increíble para cicatrizar, y también se usa, tiene otros de cosmético, como expectorantes, para cuestión de vías respiratorias, etcétera, tiene varias aplicaciones. Entonces, aquí en el país vienen y se lo llevan y lo producen, y es insumo o materias primas para las grandes empresas, y no hay ningún reconocimiento. ¿Y qué hacen versus esa problemática, específicamente en el CNR? En el CNR, bueno, nosotros ahí tenemos un registro de propiedad intelectual, sí, ¿verdad? Entonces, y esa es una propiedad intelectual indígena y una propiedad histórica que hay que protegerla, como lo hace en otros países. Por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica es uno de los 3 países en el mundo que produce un café verde, que es un café exquisito que solo se da en una parte de la geografía de Costa Rica. Entonces Chanel compra esa producción, pero eso tiene que pasar por una negociación entre el Estado y las comunidades. No es solamente de comprar el café y llevárselo, sino que se le hace un reconocimiento de los beneficios, además de que se le compran. Entonces, en Costa Rica sí se encuentra, protegidos esos conocimientos tradicionales, ¿verdad? En cuanto a recursos, tenemos otro ejemplo también aquí cerca, ¿no? En Guatemala, que una empresa, una transnacional, no me recuerdo el nombre en estos momentos, llegó a Guatemala y copió los diseños artísticos de la ropa indígena. El famoso huipil. Así es, y luego los diseños que tiene, y luego lo transnacionalizó y lo vendió como marca de ellos y la registran. O sea que ni el indígena puede ponerse lo que ellos históricamente han producido, y que esas figuras que una persona que la ve no significa nada, pero esas son representaciones culturales que tienen un significado concreto cada uno de esos símbolos. Entonces, es para proteger ese tipo de conocimientos, pero de protegerlo, pero también que exista una legislación que obligue al consentimiento previo. ¿Y tu trabajo específico, al menos el del día a día, Sí. en qué consiste? Ese precisamente en investigación, porque soy investigador. Investigación, Sí, ok. soy investigador académico. Entonces viajas a los lugares, platicas con la gente, Sí, correcto. probas el producto, qué interesante. ¿Qué otro además del bálsamo? Sí, bueno, tenemos el caso del ujuste. Del ojuste, ¿no? ¿Y qué hace esa horchata? Hace poco Ajá. compré unas bolsitas de ojuste. O sea que con el ujuste se puede acabar el hambre a nivel mundial. ¿Me Ajá. explico? Y Sí, entonces, y ahorita pues se está produciendo ujuste en otras latitudes.
y es originario de nuestra región. Ajá. Entonces, está bien que lo hagan, pero que Sí, reconozcan esa propiedad. Entonces, el asunto es como, por ejemplo, las canciones. Sí. Las canciones que llegan simplemente se las apropian, las cantan y es todo, no hay ningún reconocimiento de nada. Y eso no puede ser. Entonces, lo que se busca es crear un derecho sui generis. Así se le llama, un derecho sui generis. ¿Puede decirlo un poco más despacio? Con mucho gusto. Un derecho sui generis. Sui generis. Correcto, así se le llama. ¿Qué significa ese derecho sui generis? Es un derecho paralelo a la propiedad intelectual de derechos de autor que protege la OMPI. Pero eso es como colectivo. Es colectivo, es Ok. correcto, es para las comunidades, porque el conocimiento se transmite de generación en generación. Ajá. Entonces, el derecho sui generis consiste en que los estados crean una normativa para proteger sus recursos naturales, sus recursos culturales y los conocimientos. Bello ejemplo, por ejemplo, Perú, porque en Perú tenía, por ejemplo, la maca, que de ahí pues ya la habían hasta Sí. patentado y todo Sí. eso, la uña de gato, etcétera, etcétera. Ajá. Me explico, y que y son medicinas que se usan de la época incaica, ¿verdad? Entonces, Sí. claro, entonces ellos han creado un derecho sui generis para proteger sus recursos. Aquí en El Salvador eso no existe, está desprotegido. Esto hay que hacer un proyecto de ley que pase por la Asamblea Legislativa. Correcto, hay que Ok. hacer un proyecto de ley. Y tú estás en eso, haciendo ese trabajo. Bueno, sí, así es, porque la última parte del trabajo, precisamente como recomendación, Es dar todos esos insumos. justificarlo desde el punto de vista teórico, del por qué se debe de proteger. Para que y- venga ya el jurista y lo incorpore en un proyecto de ley. Claro, Ok. porque a pesar de que nosotros se ha hecho una investigación científica en un doctorado de medicina forense y se demostró que los salvadoreños, el 90% de nuestro ADN es indígena. Sí, claro. Es indígena, pero resulta ser que desconocemos nuestra historia, desconocemos nuestras costumbres, desconocemos nuestras tradiciones. Y somos peyorativos. Uy, ya se le salió el indio. Claro, pero Ante una conducta negativa. eso es ser autorracista. No, pues sí, ¿Me por explico? eso. Autorracista y a la vez ignorante. Claro. ¿Me explico? Entonces, ese es un proyecto que además de protegerlo hay que revitalizar nuestras raíces históricas y conocer nuestras raíces históricas. Claro. Porque el conocimiento de nuestras raíces históricas nos va a dar cohesión como sociedad. Porque en estos momentos la oligarquía salvadoreña, uno de los principales triunfos es precisamente tratar de borrarnos nuestra identidad. Si aquí, esta es una población indígena, ya acabo de darse datos de investigación científica, y resulta ser que hasta el 2014, se reconoce a nivel de constitución que El Salvador tiene pueblos indígenas, lo cual ha sido absurdo. ¿Me explico? Yo me quedo así como anonadado ante, pues eso era supuestamente algo con lo que nacemos, pues, o sea, no sé cómo ha sucedido eso. Bueno, ha sucedido eso porque acordate que el hecho de invisibilizar lo indígena, el hecho de ningunear lo indígena, el hecho de crear un autorracismo es precisamente para no reconocer sus derechos que tienen como pueblo y además para que se nos olvide todo ese robo masivo que hubo de las tierras durante la colonia y que se terminó de finiquitar en 1981 y 1982 con la privatización de las tierras ejidales y comunales. Acordémonos que ¿Que eso no fue en el 32? en el 32 se dio el levantamiento indígena precisamente porque les habían robado sus tierras a los campesinos. En la reforma liberal impulsada desde 1870 a 1890. Correcto. Va, ok. Y en el 32, para llevarle una Muy bien. secuencia al radio escucha, en el 32 fue como quien dice, muchas comunidades indígenas dijeron no, definitivamente nos roban las alcaldías, nos quitan poder a nivel jurídico por todas las vías y se da un levantamiento el cual es confundido
porque decían, las tierras comunales, y en eso venía el auge del comunismo, y se confundía todo esto entre comunismo, tierras comunales, y se aprovechó para masacrar injustamente a los pueblos originarios. Claro, porque la consigna de Feliciano Ama era queremos nuestras tierras. Ahora, tú me acabas de dar una fecha de 1981. No, 1881, 1882. Ok, perdón, sí, por eso sí, ya sí. En el 1981 esto ya estaba, ya nos tienen en el sartén, claro, prácticamente. Pero hay una rehabilitación, ¿cómo sería? Una rehabilitación cabal de los pueblos originarios, y es un renacer clásico ya en este siglo XXI. Claro. ¿Cómo puedes ver este fenómeno? Bueno, acordate que desde 1992 para atrás, ser indígena era ser comunista. Claro. Se perseguía a los indígenas. Sí. ¿Me explico? Porque se cometió el error de decir que todo indígena era comunista. Entonces, los indígenas incluso dejaron de usar su lengua, de vestirse, sus costumbres, buena parte de ellos, ¿no? Sí. Entonces, el boom se da. El boom del crecimiento se da precisamente por el espacio que se va creando de libertad de organización y libertad de expresión. En ese contexto van a nacer las actuales organizaciones indígenas, y el otro boom se da realmente en el 2014. Pero antes del 2014, en el 2009, ¿verdad? Con el gobierno de esa época del FMLN, ¿verdad? Se da un reconocimiento, digamos, informal de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, eso dio un respiro, diciendo, bueno, mire, ya no los consideran terroristas, ¿verdad?, por ser indígenas. Entonces, a partir del 2014 para acá, es que se ha dado todo un renacimiento de organizaciones indígenas. Pero esto no es solamente, esto sucede aquí en El Salvador, pero se viene dando un movimiento internacional que ha agarrado fuerza. Sí, eso lo entiendo. Sí, lo entiendo perfectamente. Ha agarrado fuerza. Entonces, ¿por qué ha agarrado fuerza? Porque ahorita nos encontramos en que el ser humano prácticamente está destruyendo la tierra. Exacto. Está destruyendo la tierra. Exacto. Y ya los efectos lo perciben las sociedades de primer mundo. ¿Me explico? Claro. En lluvia ácida, contaminación, calentamiento global, toda una serie de fenómenos naturales que antes ellos no los tenían, hoy los tienen. Sí, hoy ya las casas se les caen porque el permafrost se está derritiendo. Sí, correcto. Entonces, toda esta cuestión de tratar de salvar el planeta solamente lo pueden garantizar de una forma natural y de forma cultural los indígenas. ¿Por qué? Porque para los indígenas la tierra es su madre, es la dadora de vida. Entonces ellos la tratan con respeto, usan la tierra con respeto, tienen métodos naturales para cultivar, no usan pesticidas químicos, abonos químicos, claro, sino que lo hacen de forma orgánica. Entonces, como ves, el mundo se encuentra contaminado. Los que pueden salvar el planeta son los indígenas de todo el mundo, porque no solamente hay aquí, sino que hay en África, en Asia, etcétera. Claro. Hasta en la misma Europa hay, aunque parezca raro, pero lo hay. Entonces son los que pueden salvar este planeta y restituir este planeta a través de la conservación de los recursos naturales. Para cerrar este segmento, ¿qué concluirías? Concluyo que aquí en El Salvador se hace necesario que haya una ley que proteja los conocimientos tradicionales, los recursos naturales y las expresiones culturales de los pueblos indígenas, que los protejan del saqueo, que los protejan de la piratería, y que cuando vayan a hacer cualquier proyecto, ya sea agroindustrial, ya sea minero, de represa, tienen que pedir el consentimiento de los pueblos indígenas donde se encuentran esas comunidades y se van a hacer esos proyectos. La otra conclusión es que deben de recibir recursos o beneficios de los conocimientos con los cuales ellos pueden negociar con las empresas transnacionales. Ok, bueno, miren qué interesante mensaje. Estamos con Óscar Martínez Peñate. Vamos a pasar a una pausa musical. Continúe con nuestra sintonía. Va a ser muy corta, por cierto, porque esta es una plática muy buena. Yo sabía de antemano de que
de traerte aquí a la No, radio. gracias. Y bueno, de paso, gracias por venir. Es siempre un deleite tenerte acá. Un gran trabajo el que tenés. No necesitarán un ayudante ahí. Continúe con la sintonía de YSUS. Sentido común. Somos la voz de la juventud que estudia. Somos la voz de un pueblo que anhela propuestas. Por eso vamos en un sentido común. Porque el futuro lo construimos todos. Sentido común. Los gobiernos son muy parecidos y valen verga. Estás en compañía de YSUS. Radio Universitaria, YSUS. Para toda la gente de El Salvador. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que te estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza y nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta, o a gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Fuimos potencia mundial, somos pobres porque nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el poder, dame todo el power, dame todo el poder, dame todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Yeah. No te quieres. Porque no nacimos donde no hay que comer, porque preguntamos cómo le vamos a hacer. Nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power salvadoreño, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más y calamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos nos llevan por donde les conviene, y a nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la mano. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Bueno, estamos de vuelta aquí en esta entrevista con Óscar Martínez Peñate. Él es un politólogo, él es una persona versada académica que tiene un punto de vista de la realidad digno de que lo compartamos en la comunidad universitaria. Hoy hablemos ya netamente de este panorama preelectoral que tenemos frente. ¿Cómo podríamos empezar? Bueno, tenemos 3 candidatos. Podemos empezar el análisis diciendo de que el bipartidismo se rompió. Tenemos un candidato joven que las masas lo apoyan. Al parecer las encuestas lo favorecen, unas más que otras, pero a lo que yo podría aunar el inicio de la plática es la gente está apoyando a Nayib Bukele más que por sus propuestas, por el despecho del desencanto de los 2 partidos principales. Sí, bueno, antes de comenzar el análisis es bueno poner algunos hechos que en estas elecciones se están rompiendo esquemas.
históricos. Definitivamente. Y se están creando paradigmas. Por ejemplo, en las elecciones anteriores, aquí ha habido una dictadura de desinformación por los principales periódicos de este país y los principales medios de este país de comunicación. No veo, pero ¿ves alguna diferencia con la actual? Sí, claro que sí. Okay. A eso voy precisamente. Okay. Entonces, ahora la situación es diferente. Bueno, la situación es diferente porque ya los medios de comunicación tradicionales ya no juegan ese rol importante. Antes sacaban 42,000 ejemplares diarios. ¿De periódicos? De periódicos. Ah, no, entonces, ha bajado. Entonces hoy, bueno, ni regalados los quiere la gente porque son periódicos mentirosos que tergiversan fundamentalmente el diario y la prensa gráfica. Claro. Entonces, nosotros vemos ahí que ¿cómo se llama? En los semáforos se ponen a arreglar y la gente se va de paso, no lo quieren regalado, van haciendo una campaña. Bueno, lo que quiero decir es que en estos momentos ese cerco de desinformación histórico que ha habido aquí en el país lo rompieron las redes sociales. Claro. Las redes sociales. Entonces, estamos hablando de un fenómeno novísimo de hace 6 meses. Hace 6 meses, bueno, y todavía, pero hace 6 meses era peor. La gente no comprendía, los mayores. Creo que los mayores no comprendían. Y no es porque las personas mayores. Okay. Y no es porque no sean inteligentes. ¿Me explico? No. Sino que es precisamente porque están desfasados generacionalmente. Por eso es que, y están con los esquemas con que han venido trabajando históricamente. Entonces luego se presenta un panorama completamente diferente y ellos no lo logran interpretar. Es más, si nosotros leemos los discursos, principalmente de Arena y del FMLN, desde el punto de vista sociológico, se encuentran en el modernismo. Y estamos viviendo el postmodernismo, que es otra cosa completamente diferente. Claro. Entonces ellos físicamente están en esta época, pero mentalmente están hace 10 años. ¿Me explico? Bueno, ahora... Yo creo que más. Ahora, sí, claro, pero con el cambio vertiginoso de las TICs, de los medios de comunicación y de información, se puede decir que están en la época de piedra, hace 5 años. Porque como la situación va cambiando tanto, entonces no se logran interpretar. Ellos, los partidos políticos tradicionales, y lo dijeron sus principales dirigentes, no, si este es un movimiento de troles, es un movimiento virtual. O sea, ¿por qué? Porque no tienen conciencia, ni dimensionan el papel importante en la vida cotidiana del ciudadano salvadoreño. Y cuando hablo del ciudadano salvadoreño, me estoy refiriendo a una generación que está entre los 18 a los 34 años. Me estoy refiriendo a los millennials, que forman el 70% de la población en este país. Yo lo dije, bueno, lo escribí, por cierto, hace como 8 meses, que en estas elecciones son los millennials los que van a determinar el sistema político y el sistema económico de este país. Y eso es así. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ahí es donde el candidato Nayib Bukele se ha aprovechado de esto. Es que, vaya, dentro de la sociología está lo que se llama movimientos sociales, que es diferente al partido político. El movimiento social es aparentemente amorfo, disperso, pero porque no hay unidad ideológica, pero sí hay unidad en ejes. Y cuando decimos de ejes, y esto va también en contra del modernismo, ¿me explico? Cuando hablamos de ejes, estamos hablando de 4 o 5 ideas generadoras, que son los ejes transversales de todo el movimiento. Y una de ellas, ¿cuál es? La incompetencia y la corrupción de los partidos políticos en El Salvador. ¿Y cuáles son? Los tradicionales. Y los jóvenes ya no quieren esos partidos tradicionales. Ni siquiera es un movimiento ideológico. Este no es un movimiento ideológico. Y es otra cuestión característica del modernismo. Si antes las interpretaciones se hacían de acuerdo a la extracción social, de acuerdo a la extracción de clase, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo al partido político, de acuerdo al ideológico, etcétera. Ya ahora, esas categorías son del modernismo. ¿Y ahora cómo lo describirías? Así como se describe el movimiento ecologista. El movimiento ecologista, ¿quién es el movimiento ecologista? O el movimiento de diversidad sexual, ¿quiénes son? Derecha, izquierda, centro, ateos, cristianos, musulmanes. Aquí en El Salvador, ¿cómo se describe eso? Que estamos viendo un movimiento de jóvenes
de jóvenes que no se están alineando por una cuestión ideológica, sino que porque quieren sacar esos partidos del poder. Y esos no lo entienden. Ya la gente ya está harta, este país se lo han saqueado, se lo han acabado. ¿Me explico? Entonces la gente, son los jóvenes precisamente que se han adueñado de este movimiento. Y fíjate bien, si me preguntan, bueno, ¿y quién dirige todo esto? Y ahí está lo interesante. Porque ahorita, yo te dije, se están rompiendo esquemas y están creando paradigmas. Fíjate que si nosotros analizamos con elementos del modernismo, el posmodernismo, del papel que está jugando y la incidencia que tiene actualmente en la coyuntura electoral, me puedo atrever a decir que es un movimiento guerrillero cibernético. ¿Por qué? No se sabe dónde está atacando. Me parece, pero sí tiene un gran sentido. Pero es invención mía esta expresión, ¿ves? Me uno a eso, me uno a esa idea. Porque nadie sabe dónde están. Pueden estar aquí en la universidad, pueden estar en Sacamil, pueden estar en Soyapango, pueden estar en Alemania, pueden estar en Italia, pueden estar en Canadá, etcétera. Son salvadoreños que quieren el cambio. Entonces vemos, por ejemplo, fíjate bien, que Nayib prácticamente no está gastando en publicidad. Y los otros países y los otros partidos tienen millones que son de nuestros impuestos y no pueden. Fíjate bien, qué interesante, que tienen millones por primera vez. ¿Ves? Sí. Por primera vez en el sentido que no pueden utilizar los medios de comunicación porque irrumpieron las redes sociales. Si ahorita ves a un dirigente comiendo en un restaurante, ya ahorita aquí podemos tener la noticia que dónde está y qué es lo que están viviendo. Si se van en un avión, ahí los agarran y todavía les dicen garabatos y los ponen, los hacen virales. O el otro día el político fulano de tal en la carretilla ahí en PriceMart y tomándole foto porque llevaba el detergente más caro. O sea, está bien. La verdad que está bien porque los ciudadanos tenemos derecho a fiscalizar y a juzgar mal o bien, pero lo debemos de hacer. ¿Quién fiscaliza hoy? Los jóvenes. Está bien. Sí. ¿Ves? ¿Quiénes señalan? Los jóvenes. ¿Quiénes proponen? Los jóvenes. Entonces, y fíjate bien qué cosa más interesante. Qué cosa más interesante, porque no hay una sola orden. Si este es un movimiento social que tiene como líder a dos personas, a Nayib Bukele, que representa el posmodernismo, y el modernismo que lo representa Félix Ulloa con un pensamiento posmodernista. Y es ahí donde está la cuestión. ¿Ves? Ahí donde hace la diferencia con los demás partidos políticos. ¿Crees que van a ganar? Aquí, según las encuestas, porque yo te oí decir casi todas las encuestas, no, todas las encuestas le dan el triunfo a Nayib Bukele. Todas. Sí, las únicas que no le dan el triunfo a Nayib Bukele son las que hace Arena, que claro, se inventa instituciones de encuestas y no existen. Pero si nosotros, todas las encuestas. Mira, yo como académico confío en las encuestas cuando son hechas por casas prestigiosas académicamente. Y si nosotros analizamos las encuestas, yo me he tomado la molestia de analizar las encuestas en este país, y las encuestas 15 días antes de las elecciones varían 2 puntos. O sea que son bien precisas. Quisiera, para aunar a tu argumento y que le sirva como herramienta de análisis al radio escucha, es de que cuando veamos encuestas nos fijemos en la ficha técnica. La ficha técnica es la información que está al principio de la encuesta. Si la encuesta no tiene esa ficha técnica, de entrada ya sabemos de que es una encuesta no seria. Dentro de la seriedad de las encuestas tenemos que observar cómo han sido administradas las hojas, y la cantidad siempre da un margen de error. Eso por un lado. Y el otro punto para poder aunar a tu argumento y que le sirva al radio escucha es de que El Salvador ha avanzado en el consumo de redes sociales e internet a un 52% según los últimos datos que yo tengo de empresas que se mantienen monitoreando el consumo de internet. Ha subido al 52% de la población. Esto lleva a una curva ascendente vertiginosa. Somos el segundo país abajo de Costa Rica
a nivel centroamericano que tenemos más consumo de internet a nivel porcentual. Incluso ya llegamos casi al nivel de México. La gente a través del smartphone, en la medida que lo sigan adquiriendo, esto yo no la proyección hacia a mi juicio es que ya en el 2025 estaremos en el 80% y la gente va a ser todavía más precisa en este tipo de argumentos y va a ser más inquisitoria en sus opiniones, especialmente en las nuevas generaciones. Hasta ahí doy mi opinión en el sentido para contribuir un poco y dar datos fehacientes de tu argumento. Continúa, compañero. Sí, este es uno de los países en el mundo que hay más teléfonos celulares que personas. Sí. Aquí mínimo tienen 2 celulares o tenemos 2 celulares. Y también los datos que da, por ejemplo, CONACYT aquí en El Salvador sobre el uso de Internet no son correctos. ¿Sabes por qué? Porque resulta ser que ahora, no importa a qué lugar vayas tú de este país, ya sea en el campo como en la ciudad, puedes ir a una comunidad y ahí hay cibercafé. Claro. O sea... No, los datos que yo perdí no son de CONACYT, son de otras empresas, de otras casas consultoras. Sí, claro, yo comprendo eso. Lo que te quiero decir que aquí prácticamente las personas tanto en el campo como en la ciudad están conectadas. Todos tienen... Así es. Entonces, fíjate tú qué ha sucedido, qué es lo que ha sucedido actualmente, qué es lo que sucede en este país. Que vemos nosotros ayer al partido Arena que rompió los estribos. Se salió de sus casillas con un spot que sacó Interiano en contra de Nayib Bukele. O sea, tú ves ahí ese rencor, ese odio contra Nayib, pero el problema es eso que te digo, es que no es Nayib, es la población. Si a él paseando en el centro le dicen, lo saluda a un joven y le dice, mire, devuelvan lo robado. Devuelvan lo robado. Y va la candidata a vicepresidenta de la Universidad Modular Abierta y que le dicen, mire, devuelva lo robado. Entonces platiquemos. Entonces fíjate que va una diputada aquí a Mexicanos a hacer proselitismo y una señora muy humilde le dijo, devuelva lo robado. Y la diputada, para callarla, le dijo, Dios la bendiga. Y la señora le dice, bueno, a usted que Dios la maldiga por ladrones, devuélvanos robado. ¿Me explico? Y camine tranquila. Así es. Entonces, ahora... Sí, es cierto. Y podemos seguir poniendo ejemplos sobre esto. Pero, entonces, ¿quién hace la campaña? Ahí está el kid. ¿Ves? ¿Quién hace la campaña? Es el ciudadano común y corriente que le está diciendo, ya los políticos ya no pueden salir. Si prácticamente Arena ha parado el proselitismo. Si si te recuerdas las elecciones anteriores, estaban en los centros comerciales, estaban en semáforos y ellos ya no se pueden poner ahí porque si se ponen, la gente les pasa gritando, devuelvan lo robado, ¿verdad? Y otro garabatos más. Sí, incluso fíjate vos que yo acabo de cumplir años, te dije, ¿no? Que acabo de cumplir mis 60 años. Y yo cuando apagué las velas del pastel, mi deseo fue, devuelvan lo robado a Arena, ¿verdad? Porque, pues claro. Si son, ¿cómo se llama? Son como 37 mil millones de dólares. Es decir, que se han robado. Entonces, ellos lo consideran que es un error. Ese no es un error, ese es un robo, ese es un delito. En las encuestas, y bueno, no es secreto, las encuestas del FMLN está abajo, el partido de gobierno. ¿Cuál es tu opinión de ese fenómeno? Mira, no levanta cabeza. No, ni la va a levantar, si ya está desapareciendo las estadísticas. Cada vez va más bajo, hoy tiene 8% tiene. O sea, si tú ves el cuadro, la coyuntura electoral, el FMLN ni suma ni resta. O sea, que no se mira. Pues. Yo pensé que iba a despuntar aunque sea unos 5 puntos más, pero no. No, al contrario, va bajando. Entonces, ahora, ¿y cuál es la razón? La razón es porque la gente esperaba que realmente hubiera cambios en El Salvador. Y cuando te digo que hubiera cambios, me estoy refiriendo a reformas estructurales en el país. Fíjate bien, el PCN, cuando estuvo y fue dictadura, hizo cambios estructurales a favor de la oligarquía.
Fíjate que Duarte hizo reformas estructurales profundas, Duarte, aquí con la nacionalización de la banca, del comercio exterior, etcétera. Cuando llegaron los de Arena, hicieron cambios estructurales para instaurar el neoliberalismo en este país y vender las instituciones del Estado y repartirse todo ese dinero que devuelvan lo robado, ¿verdad? Que se lo llevaron. Claro. Pero llega el FMLN y no hizo un solo cambio estructural. Ninguno. Entonces... No hubo reforma educativa. No hubo reforma educativa. Fíjate bien, no hubo reforma educativa. Y mira, es una vergüenza. Porque ellos lo que han llegado es cómo se iba a considerar un partido de izquierda a administrar un modelo económico de derecha, que es inhumano. Fíjate que la reforma educativa, ¿cómo es posible que Arena hizo la reforma educativa? Hace 13 años. Y el FMLN salió campante de este gobierno sin quitarle, y no estoy exagerando, ni es cuestión de ficción literaria. El FMLN no le puso, ni le quitó ni una sola coma a ese programa de estudios sociales y cívica en El Salvador. O sea, que los pobres jóvenes aquí en El Salvador, para los jóvenes están recibiendo cosas ya que ya no existen, que ya se modificaron. Es como si el mundo no se haya movido durante 13 años. Y eso no puede ser. Eso es antirrevolucionario, es antidialéctico, es antihumano, es inmoral. No puedes hacer eso. Aquí hay que hacer una reforma educativa. Y la otra es una reforma tributaria. Claro. Pues, ¿cómo es posible que aquí los pobres paguemos como millonarios y los millonarios paguen como el tributo como pobres? No eso siempre se habla, siempre se dice, lo vamos a hacer, y cada político que viene lo menciona, pero en realidad se hace. Pues esa es la cosa, precisamente. Entonces, el gran reto que tiene este partido Nuevas Ideas es precisamente hacer cambios estructurales, porque saben perfectamente muy bien que si no hacen cambios estructurales van a tener un pasado como el presente que tiene el FMLN ahora. Y dentro de tu mente o tu conocimiento, ¿crees en realidad que sea la solución Nuevas Ideas y Nayib presidente? Bueno, que va a ser presidente, estadísticamente lo va a hacer. No, pero ya, ¿verdad? Eso ya lo vimos. La otra cuestión es que... ¿En realidad lo va a hacer? Eso no lo puedo decir. No lo puedo decir porque no sería honesto de mi parte, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir que la población, más del 50% de la población, y que es un fenómeno sociopolítico, sociológico, Nayib, si no resuelve el problema, lo que ha prometido o las esperanzas que tienen las personas va a ser odiado en este país. ¿Me explico? Entonces, claro. Pero el movimiento que he visto es ese movimiento ciudadano, y también yo lo que veo que no es un punto que no existía en los gobiernos anteriores de cuando llegó el FMLN primera vez y segunda vez, es que se ha articulado todo un tejido intelectual alrededor de Nayib. Y acuérdate que el FMLN fue antiintelectual. ¿Ves? En el primer gobierno y segundo gobierno. Yo puedo decir, señálame un intelectual realmente. ¿Quién? Entonces, se ha articulado. ¿Ves? Entonces, yo creo que si hay una articulación y hay una sinergia ahí entre ellos, entre estos intelectuales que han estado marginados y que pueden dar aportes, entonces sí se puede lograr y dar avances. Porque acordate del FMLN, la señora Lorena Peña le preguntaron, ¿y hay intelectuales dentro del FMLN? ¿Y qué respondió ella? No hay, no los queremos y no los necesitamos. Ahí están los resultados. Si es que tú puedes ser especialista en comunicación, pero si vas a hacer modificaciones en una área que no es la tuya, tenés que hacerte asesorar por personas especialistas en esa área. Y claro, no vas tú a ser todólogo. Nadie puede ser todólogo. Incluso, aunque uno sea especialista en una materia, necesita el apoyo de otros colegas. ¿Ves que Nayib Bukele lleve ese camino? O sea, vuelvo a insistir. Sí, hasta donde yo lo he visto en estos momentos. Tú eres intelectual. Sí. Ya leímos tu currícula y hemos escuchado tus palabras. Sí, yo veo que hay un acercamiento a los intelectuales, están cooperando de diferentes formas, y yo creo que ya dentro de unos 2 meses, creo que
van a salir a la palestra un conjunto de intelectuales apoyando a Nayib Bukele. Por eso te digo, es un hecho histórico. Ok. ¿Ves? Ok. Bueno, eso lo que nos dice es de que nosotros somos un pueblo con vocación de paz. Somos un pueblo con la característica de no olvidarnos de la esperanza. Y esas ganas de querer vivir mejor, desempuñando ya la guerra y las armas. Bueno, eso es lo que a mí me dice tu análisis. Ahora, volvamos a Arena. Arena aún así tiene, según las encuestas, a un aproximado del 25%. ¿Crees que va a subir un poco más? No, al contrario. Creo que va a bajar más. Porque, ¿sabes por qué? Hay un dicho coloquial: el que se enoja pierde. Ya se enojaron. Y el problema es que ya se enojaron porque el candidato que llevan no levanta, no despega. Y la candidata a la vicepresidencia que llevan, en lugar de aumentarlo, le ha bajado. Entonces hacen la fórmula perfecta del fracaso. ¿Hubiera sido mejor que Javier Simán como candidato en Arena? Claro que sí. Técnicamente hubiera sido mejor a nivel de imagen, porque la imagen que despierta es de confianza, ¿verdad? De seriedad, de experiencia. Y no sumisión a una cúpula tradicional. Exactamente. Okay. Se le ve cierta independencia que podía. Entonces se pudo haber vendido de mejor forma a nivel de marketing político la imagen de Javier Simán. Ahora, dentro del partido, ahora la ley de partidos hace que existan las primarias. ¿Por qué crees que ganó entonces Carlos Callejas? Mira, eso es una ficción, las primarias. Aquí eso es una ficción. Aquí no existen primarias en los partidos políticos. Sí, primarias son las que existen en Estados Unidos. Eso es con primarias. O las que existen en Canadá o en otros países. ¿Y aquí por qué no? Porque aquí no es regulado eso. Eso tiene que ser regulado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, veamos. Es que, vaya, por ejemplo, primarias es que, vaya, por ejemplo, si se va a elegir los diputados de San Miguel, tiene que haber primarias para elegir los diputados de San Miguel. ¿Y quién mejor conoce a la gente de San Miguel? Los migueleños. Ellos saben si es bueno, es malo, si es ladrón, si es honrado, y ellos son los que van a decidir. Pero ¿qué hacen los partidos? Incluso pueden proponer diputados de San Miguel que vivan en Chalatenango y que nunca ni conozcan San Miguel. ¿Me explico? O sea, y llaman a la gente para que vayan a votar. ¿Y qué es el voto? Levantar la mano. ¿Ves? Son decisiones que ha tomado la cúpula. ¿Ves? O sea, no hay una libre participación de la población realmente a elegir los candidatos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que actualmente ningún partido político es democrático. Y si ningún partido político es democrático, en este país o en cualquier parte del mundo no puede haber una asamblea legislativa democrática. No puede existir un sistema político democrático. Según tu análisis, podemos meter en este mismo huacal al FMLN. Claro que sí. Claro que sí. Y podemos hablar lo mismo del otro partido Gana. También, así es. Claro que sí. Y entonces el candidato Nayib Bukele tiene ahí un poco el zapato apretado. No lo tiene apretado. Sí, a Nayib Bukele fue lo último que le dejaron. Sí, prácticamente, lo habían descalificado. Sí, cerraron. Bueno, yo creo que si queda Nayib, yo creo que Mariona como que no va a dar el ancho, ¿verdad? O sea, no va a aguantar Mariona para tanto delincuente que han hecho prevaricato en este país. Es decir, ¿cómo es posible que vienen y se inscriben en un partido y que era cosa juzgada y que legalmente no se podía ya emitir una sentencia y la reviven y la hacen? ¿Me explico? Simplemente para sacarlo. Se vio mal. No es que se vio mal, es que está mal eso. Sí. ¿Ves? Ahorita no se puede hacer nada porque la institucionalidad del Estado está en función de la oligarquía. Porque aquí tampoco hay que confundirnos. ¿A quién hay que echarle la culpa al fiscal? No hay que echarle la culpa a los magistrados. Ellos son empleados. Aquí, quien es el poder económico y político en este país es la oligarquía salvadoreña. Y hay que tenerlo bien claro, porque la población no está viendo realmente quiénes son nuestros enemigos. Y esto que están haciendo de tratar de descalificar por cualquier razón a Nayib Bukele, miren,
mucho cuidado porque con la oligarquía, yo no estoy amenazando a nadie, yo soy estudioso de la realidad, además tengo como 5 o 6 libros sobre El Salvador y la guerra, está traducidos en inglés y en francés. Cuando yo tenés que tú los has escrito. Sí, así yo lo he escrito, los han traducido en otros idiomas. Yo tengo otro. Sí, y son sobre la guerra. Ok, felicidades. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta vez, si va a haber un conflicto, no nos vamos a matar entre los pobres. ¿Me explico? Sino que es la oligarquía, es un problema de la oligarquía, que son 26 clanes familiares contra el resto de la población salvadoreña. ¿Me explico? O sea, aquí no es Honduras. Ya la gente ya está tomando cartas en el asunto, que quiere un cambio, todos los ciudadanos. Es más, si los políticos ya ni pueden ni salir a la calle, ni irse a tomar un café a cualquier restaurante. ¿Me explico? Porque aquí si no llegan allí, El Salvador no es Honduras. El Salvador no es Honduras. Cuando dices eso, cuando ¿a qué te digo refieres? eso, es que aquí nosotros venimos y hemos salido de una guerra, hemos salido de fraudes, tenemos experiencia de tener estos tipos de conflictos, y yo no creo que aquí de El Salvador salga una marea humana huyendo hacia Estados Unidos. ¿Me explico? Yo creo que... bueno, mañana empieza la concentración. Empieza una concentración ahí, ¿no? En El Salvador del mundo. Así es, pero no es por cuestión política, sino que es por cuestión económica. Sí, si es que se da, porque no estamos seguros todavía, ¿verdad? Yo voy a ir ahí, los que me siguen en redes sociales van a ver las fotos. Lleva tenis entonces, ¿verdad? Y una buena mochila de agua y todo eso. No, yo voy a ir a tomar fotos y los voy a acompañar caminando hasta la Ceiba de Guadalupe. Estoy bromeando. Pero no sería mala idea, ¿cómo usted? Tú fuese un reportaje, tú eres Claro, sí. sí. Y estar mandando. ¿Crees que en el CNR me financian? No sé, habría que presentar la propuesta, no sé, a lo mejor. Quizás en forma express. Bueno, continúa. Sí, bueno, eso es lo que te decía, ¿no? Acerca de eso, que si se impiden llegar a Nayib, la oligarquía tiene el problema que nunca dimensiona. Mira, cuando asesinaron a Monseñor Romero, no dimensionaron a quién estaban asesinando a la oligarquía. Cuando asesinaron a los jesuitas, no dimensionaron. Y cuando comenzó esta guerra, no dimensionaron tampoco. ¿Ves? Y ahora están cayendo en el mismo error. Y ojalá me esté viendo algún oligarca de aquí del país. No están dimensionando la problemática que se va a dar en este país. Acuérdense, señores oligarcas, son 26 familias. Y ahí están los nombres de las familias. Contra toda la población salvadoreña. Hoy no nos vamos a poner a matarnos dentro. Es un problema entre ustedes y nosotros. Es decir, dejen que el pueblo soberana y libremente elija quién va a ser el gobernante. Pero ustedes no tienen por qué imponernos. Eso veo yo un problema serio, porque el Tribunal Supremo Electoral, con esto último de bloquear a Nayib Bukele, con otros hierros que cometieron en las elecciones pasadas, ha ido perdiendo credibilidad. Y el Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones que garantiza la paz en este país. Si la guerra en los 80 empezó precisamente por eso, porque estaban robándose elecciones. Y si volvemos a lo mismo, o sea, esto estamos hablando de palabras mayores. Pero mira, ya volvimos a lo mismo. Si este Tribunal Supremo Electoral, la última encuesta que hicieron, el 86% de la población de El Salvador no cree en ellos. Pues sí, eso es serio. No, eso es serio. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene una fuerte percepción que van a hacer fraude en las próximas elecciones. ¿Ves? Es lo mismo que con el señor fiscal también. Creo que 8 de cada 10 dijeron que por qué no habían seguido el caso del dinero destinado para el Partido Arena y está participando. Entonces es un problema, pero es un problema de institucionalidad. Pero ese es el efecto, la causa es otra, ¿verdad? Y eso no hay que perderlo de vista, la causa. Aquí esto puede realmente convertirse en lo que sociológicamente se le llama en una anomia en este país. ¿Una qué? Anomia. O sea, anomia es que no se pierde la autoridad por falta de autoridad o por mala aplicación de ella. La población no la reconoce, sino que hace un problema de ingobernabilidad. Un problema de ingobernabilidad, ¿verdad? Agudo en este país. Entonces esperemos que por el bien de todos, ¿verdad? Nos permitan que haya elecciones libres. Acordémonos de la historia. Una de las causas fundamentales del por qué
inició este conflicto armado fue Claro. por el fraude electoral. Claro, claro, por eso lo hice hincapié en eso. Ya para cerrar, todavía, bueno, hay quienes nos están indicando que tenemos un poco más de tiempo, pero quería hacerte esta pregunta. ¿Ganan ahí Bukele en primera vuelta? Es lo más probable. Es lo más probable que gane en primera vuelta. Bueno, yo pensaba de que iba a ganar en segunda, pero bueno. Bueno, lo importante es que ajá. gane, ¿verdad? Y limpiamente. No, bueno, lo importante es que exista transparencia y que se exprese la gente en las urnas y que se les respete ese derecho. Eso es lo más importante. Es correcto, lo que tú dices así es. No importa quién sea elegido, o sea, no importa, pero que las condiciones sean iguales para todos y que sea la población la que elija, aunque uno no esté de acuerdo con, Claro. pero que se permita esa libertad soberana de elegir quién nos va a gobernar por los próximos 5 años. Bueno, ¿quisieras agregar algo más al programa? Bueno, lo único que puedo decir es un llamado a la ciudadanía, ¿verdad? Como, valga la redundancia, como ciudadano de este país, a que protejamos y defendamos nuestro derecho a la elección, nuestro derecho a la libre expresión, porque ese derecho no es gratuito. Ese derecho nos cuesta 3 millones de salvadoreños en el extranjero y nos cuestan 75,000 muertos en el país y 12 años de guerra. Bueno, ¿cuándo te vamos a volver a tener por acá? Cuando tú me invites, si querés mañana regreso. No, hombre, que yo sabía que esta entrevista nos la íbamos a gozar, íbamos a tener una calidad de información y de opinión, así como decimos en el buen decir, a calzón quitado, sin pelos en la lengua. Esta es tu casa, tenemos muchas cosas que hablar. Me gustaría que habláramos en otros programas sobre el fenómeno pandilleril, el voto en el exterior, la economía, cómo la perfilamos. Pero bueno, hoy tenemos ya el tiempo, una hora se nos ha ido en corto y no me queda más que agradecerte. Gracias por venir a estas humildes cabinas. Hoy no tenemos aire acondicionado. ¿Cuándo nos lo van a poner? No sé. No sé, pero bueno, ya viene el frío de noviembre y diciembre, así que tenemos ahí un par de meses más de buen vivir. De buen vivir. Agradezco mucho a la confianza de la Secretaría de Comunicaciones en darnos y abrirnos este espacio como periodista y escritor independiente. Gracias a Juan Carlos Midel allá en los controles y a ustedes principalmente. Los esperamos el otro viernes en este programa Sentido Común desde la ciudad universitaria, la primera casa de estudio del pueblo salvadoreño. Hemos finalizado Sentido Común. La invitación es para que nos